Eso, ese es. Proverbios 4:23 nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dice la palabra que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, ¿qué es lo que primero debemos de guardar? Nuestro corazón, ¿cierto? ¿Y por qué el Señor dirá allí, hermanos, que sobre toda cosa, cuando dice allí sobre toda cosa, le da allí una prioridad a esa parte, ¿cierto? La prioridad es guardar nuestro corazón. ¿Guardarlo de qué? Físicamente el corazón, como lo vimos en el video, está muy guardado, todos lo sabemos, allá no lo podemos ver, ¿cierto? No podemos hacer así, ay sí, ve el corazón cómo funciona, vea cómo, no podemos, ¿cierto? Mirarnos por dentro, porque está muy guardado. Y el Señor dice que ese pequeño órgano tan importante para el cuerpo, hermanos, que nos dio Él cuando nos creó, es para que usted y yo lo guardemos. Hablando allí espiritualmente, no solamente físicamente. Vimos que es muy importante físicamente, médicamente, científicamente guardar el corazón, ¿cierto? Porque pues por todas las enfermedades, hermanos, pero una de las mejores maneras de guardar nuestro corazón es prestarle mucha atención a nuestra vida espiritual, a nuestra alma. Cuando la palabra del Señor nos habla de corazón, está hablando también del alma, se refiere al alma. ¿Cómo está nuestra alma? Eso es lo que el Señor dice. Bueno, sobre todo, mire que es muy fácil y aún para los cristianos, hermanos, como llevar todo allí literalmente, figurativamente las cosas, los significados de las palabras, de algunas frases. Porque es más fácil, ¿no? Poner allí a funcionar lo que ya nosotros conocemos. Ah, sí, el corazón es muy importante porque si yo no lo cuido, pues esas arterias se pueden taponar y puede haber allí infarto, bueno, y hasta puede venir una muerte repentina, ¿cierto? Pero resulta que no vamos más allá, que es lo espiritual. Porque todo, hermanos, es como allí un cajoncito. Que si nosotros, hermanos, en ese cajoncito de pronto que tengamos muy especial, digamos un cofre, y si en ese cofre nosotros allí guardamos un pedazo de carne, y usted se olvidó que lo guardó allí, lo escondió de pronto para que no se lo gastaran, ¿qué pasa los días que usted va? Oh, huele muy bueno. Está podrido, ¿cierto? Está lleno de gusanos, está verde, horrible. Hermano, así es el corazón. Si tú y yo no lo cuidamos, hermanos, pues ese corazón va a estar todos los días peor, hablando del alma, hablando espiritualmente. Entonces tenemos que, hermanos, también en esa área cuidar nuestro corazón. ¿Por qué? ¿De cuidarlo de qué? Pues bueno, de todas esas ofensas que recibimos casi que a diario, ¿cierto? Cuidarla del rechazo, hermanos, o aquí hay alguien que nunca ha sido rechazado. Puede levantar allí su mano tranquilamente, yo no lo voy allí a juzgar. Todos, ¿cierto? Hemos sido rechazados. Todos hemos sido rechazados a nuestro Señor. Jesús fue rechazado. Imagínense el Rey de Reyes, el Hijo de Dios, hermano, rechazado por su propio pueblo, por aquellos que Él venía allí a salvar. Ellos fueron los primeros que lo rechazaron. Y así mismo nos pasa a nosotros. Hemos sufrido de toda clase de rechazos, aún de la persona más importante sobre esta tierra para el ser humano, que es ¿quién? Ay, ¿no han aprendido? En esta tierra, hablando humanamente, el papá. ¿Alguno ha sido rechazado por ese papá? Yo puedo levantar allí las dos manos. Claro.
Al Señor le plació que el varón, el hombre, fuera la cabeza de la familia. Le dio un papel allí muy importante, pero también una responsabilidad bastante grande al varón, de hermanos, de ser el padre de esa familia. Y resulta que ahora es muy común, es muy normal, y a los hombres les parece muy normal engendrar hijos y olvidarse de ellos. O muy normal decirle a esa mujer, usted verá qué va a hacer con eso. Así le dijo mi papá a mi mamá, cuando ella le dijo que estaba embarazada allí de mí. Usted verá, yo no sé, usted verá qué va a hacer. Se desapareció y no volvió. Entonces mire la irresponsabilidad que hay ahora, hermanos, y que cada día va creciendo. Y no se imaginan el daño tan grande. Ese varón no se lo imagina, ese daño tan grande que le está haciendo a esa criatura. Que aunque esté allí en una semillita, que aunque sea un embrión, esa alma ya vive. Ya esa alma está allí viva en el vientre de esa madre y está recibiendo todo ese rechazo. Está recibiendo toda esa información. ¿Y cómo es la vida? Yo puedo decirlo porque lo viví. ¿Cómo es la vida de un niño que ha sido rechazado por la figura más importante en esta tierra, que es el varón? No es fácil, porque va de rechazo en rechazo. Todo el mundo lo rechaza. Allí se va a buscar amiguitos, los amiguitos no quieren jugar con él. Lo hacen allí a un lado. Sí se ha notado en algunos niños eso. Y ellos no se dan cuenta, ¿no? Los niños en su inocencia no se dan cuenta de dónde viene eso. El por qué no les gusta jugar con determinado niño o niña. Pero viene de atrás, desde allí. Imagínense dónde viene la raíz del problema. ¿Y quién es el culpable? Aquel que lo engendró. El hombre, hermanos, que rechazó a esa criatura. Y llega la época escolar. Allí lo van a rechazar los profesores, lo van a rechazar sus amigos. Bueno, eso, como le digo, va de rechazo en rechazo. Llegó a la iglesia, ya se solucionó todo porque ya conoció a Cristo, porque ya entregó su vida al Señor. ¿Usted sí cree que ya ahí llegó todo? No. Mire que dolorosamente, aún en la iglesia, nos rechazamos los unos a los otros, hay veces. Cuando no se ha entendido lo que usted y yo, hermano, estamos entendiendo, hermanos, hay también rechazo. Rechazamos al hermanito por tal cosa. Rechazamos a la hermanita porque es que es como muy cansona. Uy, no es que habla mucho. No es que esa hermanita esto, aquello, o ese hermanito esto o aquello. Y le hacemos allí el quite, pasamos a un lado, hacemos que no lo vimos. Tremendo. Porque estamos en un problema con el Señor. Rechazando a quién, a los demás, porque no es de pronto igual a mí. Porque de pronto no piensa igual. ¿Alguno ha recibido rechazo aún en la iglesia? Por ahí hicieron... Dios mío, y no debiera, ¿cierto? Pero perdónelos, mis hermanos, perdonémoslos. Le digo perdonémoslo porque yo también lo he sufrido. Y aún de los ministros. Ay, tremendo. Aún de los mismos pastores que debían de ser mucho más entendidos y sabios y haber entendido todo esto, ¿cierto? Que cuando yo rechazo a alguien, señores, estoy allí, hermanos, como uniéndome al mismo diablo porque estoy haciéndole daño a esa persona, a mi hermano, a mi hermana, a ese hijo, a esa hija de Dios. Pero por eso les digo, perdonemos. Por eso es tan importante pedirle al Señor esa capacidad para perdonar. Porque cuando el Señor nos da esa capacidad, hermano, y entendemos lo que estamos aprendiendo ahora, lo de la sanidad interior, pues bueno, ya, que este no me quiso saludar,
bueno, uno lleva las cosas. Vea, yo tomé la decisión un día para poder tener mi corazón, así como dice allí, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. El Señor me hizo entender que tengo que tomar una decisión de ver las cosas por el lado amable, siempre por el lado bueno. El hermanito pasó por mi lado, la hermanita, el que sea, y no me saludó, como que me ignoró. No le dé vueltas a eso. No, Señor, yo creo que fue que no me vio. A mí también me ha pasado, hay veces que voy como echándole cabeza a algo y paso por el lado a alguien y después que yo caigo, ay Dios mío, por ahí como que había alguien y yo no saludé, qué vergüenza. Entonces yo he decidido tomar las cosas por el lado bueno. Hay veces que estamos de pronto así reunidos, varias personas, hermanos, y de pronto alguno dijo algo, damos un ejemplo, que me dijeron algo y yo, bueno, yo lo tomo como normal. Pero los que están a mi alrededor, y me ha pasado con mi esposo, yo veo que mi esposo o alguno de mis hijos, venga, pero usted está siendo grosera, ¿cómo así? ¿Por qué le habla así a la pastora? Y yo me pongo a pensar, ¿pero qué dijo? Porque yo he decidido que nada me va a ofender. Allá el otro verá, ¿sí o no? Allá el otro verá que las vea con el Señor, pero para mí no me va a dañar el rato, no me voy a igualar allí o a dejarme afectar por eso. Digo que, y sinceramente lo digo, yo no caigo en cuenta que de pronto el otro me respondió mal o me miró mal. Y cuando caigo en cuenta le digo, Señor, todos estamos en un proceso. No lo voy a ir a maldecir, Señor, trátalo, Señor. ¿Sí viste lo que me dijo? No, tampoco. Lo que yo no quiero para mí, no lo voy a desear para otros, ¿cierto? No, yo le digo al Señor, Señor, hágale caer en cuenta, Espíritu Santo, para que se corrija. Porque yo sé que todos estamos en el camino de la perfección. Y mire que entender esto es de gran bendición. En mi propia vida, yo lo he visto. Pero cuando uno vive allí como prevenido, uy, pero es que ese como que no me contestó bonito, ese como que no me miró bien. Y entonces comenzaron hasta a ponerle a contender con el otro. Venga, ¿y usted por qué me contesta así? Pero vea, es que usted no sabe quién soy yo. O es que mire, no, cierto, no. Ahí no estamos cuidando nuestro corazón. No, decidamos que nada. Este proceso, este estudio, llamémoslo así, es un estudio, hermanos, de la sanidad interior, hermanos, nos ayuda a entender eso. Nos ayuda a entender esa parte y con la ayuda del Espíritu Santo un día decidí, Señor, nada me va a afectar, nada me va a dañar el día, porque es que hay muchos cristianos allí en consejería le dicen a uno, no, pastora, yo no he podido avanzar, ¿cómo le parece? Y a uno está llorando, ¿cómo le parece que me llené de ira con mi esposo? Otros dicen con mi hijo y eso le dije, mejor dicho, un poco de cosas feas. Eso no es cuidar el corazón. Y eso quiere decir, es el Señor mostrándote que todavía no estás sano, que tu alma todavía está ¿qué? Afectada, porque se deja afectar de esas cosas. Y es que me sacan la ira, es que yo no he cambiado, dice el esposo o la esposa, yo no he cambiado, porque es que seguro que si mi esposo no me hace sacar la ira, yo estaría mejor. Eso no es de que nadie le haga sacar la chispa allí, la ira, no. Eso es un problema interno, un problema del alma que yo tengo que solucionarla delante del Señor. Amén. Allí en comunión con el Señor, solucionar ese problema. Sea cual sea, llámese la ira, llámese allí los celos, llámese alguna de esas manifestaciones de los pecados sexuales que hemos estado aprendiendo. Bueno, cualquiera de esas obras de la carne que nos habla allí en Gálatas 5. Todo
eso hay que solucionarlo delante del Señor. ¿Y cómo? Pues el Señor que nos dice, que nos aconseja, dice, hace morir pues las obras de la carne. Colosenses lo dice. Colosenses 3:5, hay que hacerlo morir. Algunos dicen, no, es que yo ya no me airo como antes. No, ya, yo me enojo, pero eso es un ratico, ya rapidito se me pasa. No es que ni por un segundo. Es que no podemos darle lugar a la ira. La ira, hermanos, nos lleva, como todos los pecados, a otros más grandes. ¿Cuántos por una ira no han matado a otro? Eso es lo que vemos normalmente. Y cuando ya reaccionan, vuelven en sí, porque es que es un demonio. Pues ya están allá en la cárcel, hermanos, llevados. Y yo he visto en los noticieros, cuando los entrevistan, venga, ¿y usted por qué lo hizo? Una vez me vi un programa de esos especiales que pasan con unas personas como allí Séptimo Día, el Rastro, creo que hay otro, que los entrevistan y la persona dice, de verdad, y yo lo creo, no, y se tocan la cabeza y se agachan, yo de verdad no sé por qué lo hice. No sé por qué lo hice. Entonces, mire que eso es delicado. Hay que prestarle mucha atención al estado del alma. Y muchos cristianos, hermanos, están allí muy deportivamente pensando que eso es algo que de pronto el pastor Héctor se inventó, que nosotros aquí nos inventamos. No. Por eso estamos allí estudiando paso a paso, estudiando esas 3 dimensiones que es el espíritu, el alma y el cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué tengo que guardar mi corazón? Dice, porque de él mana la vida, así de sencillo. ¿Qué vida quieres llevar? ¿Quieres vivir una buena vida? Bueno, guarde su corazón. Y mire que la responsabilidad es tan grande que yo no solamente tengo que guardar mi corazón, nosotros no solamente tenemos que guardar nuestro corazón, sino también de los que están alrededor nuestro, muy especialmente la familia. ¿Quiénes son allí los más afectados, hermanos, cuando no hay hay algún integrante de la familia que no tenga el alma sana? ¿Quiénes son los más afectados? Pues los más cercanos. El cónyuge, los hijos, si están los nietos cerca, también llevan allí. Claro, porque es que una persona amargada nada le gusta. Todos hemos convivido, bueno, hasta nosotros mismos llegamos al Señor con una amargura, hermanos, de 3 pisos, como dicen por ahí. Que ahí ven y uno mismo aguanta. Yo recuerdo que yo decía, Señor, pero ¿yo por qué me enojé? ¿Yo por qué respondí mal? Y me pongo a darle como vuelta ya a volver a recordar la escena y yo, no, eso no era para tanto. Pero son cosas que como decíamos antes, ¿no? Ay, es que se me salió. Sí, se le salió, pero se le salió ¿de dónde? De muy adentro, lo tenía allí guardadito. Y hay veces el Señor, hermano, siempre permite que esas cosas que se salgan, pero es para mostrarnos a nosotros el estado de nuestra alma. Y los más afectados, como le digo, son dolorosamente los que tenemos allí más cerca. Tratamos mal a nuestro cónyuge, a los hijos, los gritamos, como ayer allí nuestro pastor nos enseñaba, hermanos, y nos daba ejemplos aún, y con esos hijos nos enojábamos, nos llamamos de ira, y con ira hablamos muy lindo. Con ira, hermano, una persona con ira no quiere sino ofender al otro, ¿cierto? Hacerlo sentir bien mal. Y así éramos con los hijos. Les decíamos palabras de maldición. Y después está sobre todo la madre en especial llorando, ¿qué hago, pastora? Mire, mi hijo, ore por él, es que ese hijo está más rebelde, ese hijo me salió malo. ¿Y será que sí es verdad que el hijo le salió malo? Eso es como decir que el Señor lo que creó es malo. Y quieren acabar ese hijo si está pequeño. Cuando, no, hermano, mire lo que es la ignorancia. Es que la ignorancia es algo bien terrible. Quieren acabar con ese hijo
que porque es rebelde, que porque no te soporta como padre o como madre. Cuando, ¿quién es el culpable de que ese hijo sea así? Los padres. Los padres. Si pequeñito le dice, usted no va a servir para nada, o usted es un rebelde, pues. Eso que tú le decías, así es. Porque la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Ya no podemos nosotros, hermanos, mover esta lengua como queramos. Porque mire que eso se cumple aún en los impíos. Yo conocí, antes de conocer al Señor, allí muy cercanos, allí impíos que trataban mal a sus hijos, le decían siempre a sus hijos, usted no sirve para nada, usted no va a servir para nada, un niño. Cometió un error y usted no va a servir para nada, usted salió igualito a su papá, un degenerado, hermano, y ese niño así creció como lo decía su madre. Y yo escuchaba aún hasta los abuelos diciéndoles, imagine por parte y parte. Y de verdad ese niño creció perezoso, igual al papá, así como le decía la mamá, así, igual al papá, perezoso, un zángano, no le gustaba trabajar, un degenerado. Qué cuidado, ¿cierto?, que debemos de tener. Y por eso es tan importante lo que estamos haciendo ahora. Hermanos, aprendiendo, dejando que el Señor nos enseñe, que el Señor obre en nuestras vidas. Amén. Claro. Entonces, mire que, bueno, en el mes pasado, porque lo estamos haciendo el primer sábado de cada mes, estuvimos estudiando el ser humano en cuanto al espíritu. Y vimos las funciones del espíritu, que son la comunión, la convicción y la conciencia. Y estuvimos hablando de cada una de estas partes. En la comunión, pues todos tenemos esa necesidad de estar allí en esa comunión con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? En esa comunión con el Señor, usted y yo recibimos hermanos, la vida del Señor en nosotros. ¿Qué dice allí Juan 10:10? Dice, el ladrón no viene sino ¿para qué? Hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esas son palabras de nuestro Señor Jesús. ¿A qué vino el Señor? Dice para darnos vida, pero no cualquier vida, dice para que esa vida que Él nos da sea abundante en nosotros, la vida de Cristo en nosotros. A eso vino el Señor, a darnos vida. ¿Pero qué quiere el enemigo? Todo lo contrario, acabar con nuestra vida, ¿cierto? Y aún a muchos cristianos ha logrado tocar y están ya muertos, porque a eso vino Él. Dice que vino para hurtar, matar y destruir. A eso vino el enemigo. Pero mire qué hermoso, qué lindo nuestro Señor Jesucristo, que Él vino, dice, hermanos, a darnos vida y vida en abundancia. Vida abundante. Eso es que el Señor, hermanos, ha venido. También, hermanos, vimos aparte de la convicción, estuvimos allí también viendo esa parte de lo importante que es que usted y yo tengamos convicciones en nuestra vida. Yo me pongo a analizar mi vida cuando yo estaba haciendo este proceso. Bueno, yo todavía lo sigo haciendo porque yo le digo al Señor, Señor, ay, ¿a dónde quedamos? Bueno, yo tenía tal edad y sí, bueno, allí quedamos, ¿cierto? Ya cuando me iba a casar, entonces, bueno, ay, comienzo otra vez al Señor. Y recuérdame, Espíritu Santo, ¿qué me falta? ¿Qué no te he confesado? El estar allí constantemente limpiándonos, pidiéndole al Señor, contándole al Señor nuestra vida, es muy, muy importante. Y yo en ese contar, yo reconocía que el Señor, aunque no lo conocía, el Señor me puso en mí unas convicciones, hermanos, que yo ahora entiendo que venía de Él, solo del Señor.
Solo Él, porque uno en el mundo y yo sin papá, aunque tuve una excelente madre que hizo de papá y mamá, pero no tenía allí esa figura, ¿cierto? Tan importante como les decía, en el hogar nos faltó a mis hermanos y a mí. Pero así todo, yo tuve mi papá, que aunque yo no lo sabía, él estaba allí cuidándome porque ya me había escogido, hermanos, y me dio unas convicciones y unos temores hacia el pecado, hacia cosas que yo digo, solo el Señor no la puede dar. Y solo el Señor me guardó de esto y aquello. Bueno, reconocer la mano de Dios en nuestra vida, a cómo nos cuidaba, aún haciendo nosotros lo malo, porque estábamos en el mundo, porque no lo conocíamos, ¿cierto? Pero el Señor estaba allí, hermanos, guardándonos de tantas cosas. Yo digo, cuando tengo consejería con las hermanas, y yo digo, uy, Dios mío, yo no sufrí ni la mitad de lo que a esta hermana le tocó vivir. Porque es que de verdad hay unas vidas, hermanos, que les ha tocado a unas mujeres sufrir tanto. Y yo digo, no, Señor, entonces mi vida fue un paseo. Porque aunque éramos muy pobres, pues bueno, como niña, yo recuerdo una niñez, bien, yo recuerdo una niñez que yo era feliz, no, aunque no tenía juguetes porque mi mamá de dónde me iba a comprar. Pero yo me entretenía jugando con piedritas, yo me entretenía jugando allí con maticas, bueno, salían los niños de así de pronto de algunos de los vecinos, allí jugábamos, ellos sacaban sus juguetes si tenían, y si no también se unían allí a lo que yo tenía y nos inventábamos juegos. Y yo me pongo a recordar y digo, yo estoy una niña feliz, no me preocupaba nada. La que sí se preocupaba allí y lloraba pasando, pues uno en la niñez, es cierto, uno no entiende, pues era mi mamá y mi hermana mayor me cuenta cosas y yo, uy, yo ni siquiera me daba cuenta de eso, todo lo que a mi mamá le tocaba pasar, pero uno como niño no. Y yo a veces escucho en las consejerías como muchas hermanas no tuvieron ni siquiera niñez. Y yo, ay, Dios mío, de verdad que tú me cuidaste siempre. Y eso es lo que debemos de hacer, tener un corazón agradecido con el Señor y reconocer que Él es el que nos da unas convicciones. ¿Sabe una de las convicciones que el Señor me dio y que me guardó? Y que de tantas cosas le agradezco al Señor, hermanos, que yo siempre tuve la convicción de que cuando yo me casara, yo iba a ser de un solo hombre, que yo no quería andar de mano en mano, que me hice de novio este chico y que entonces después iba a terminar y me iba a conseguir otro, no. A mí eso me parecía terrible. Y yo decía, ay no, Señor, yo quiero que cuando yo tenga un novio, yo ya casarme con ese hombre y ya. No irle a dar a mis hijos, irle a poner un padrastro para que pronto hasta abusen de ellos. No, Señor, yo no quiero eso. Y mire que yo una niña y yo sentía como esa convicción. ¿Y por qué también sentía esa convicción? ¿Saben por qué? Porque por mi madre, viendo el ejemplo allí de mi mamá, hermanos, de cómo ella pues, se sentaba allí con sus amigas, pero uno como niño paraba la oreja y ella le contaba tantas cosas, tanto que sufrió con esos hombres, con el que se casó, después con mi papá, que la maltrataba también, bueno, a todos ellos. Y yo decía, ay no, uy no, qué horrible, ¿cierto? Yo decía, ay no, yo no quiero eso. Yo creo que esa convicción vino de eso. Vino de eso. Entonces mire que todo eso lo da ¿quién? El Señor. Y esa convicción, la convicción está ¿dónde? En el Espíritu. Y bien, hermanos, también estuvimos hablando allí algo sobre la conciencia. En la conciencia, mis amados hermanos, cómo se forma según lo que te hayan enseñado, según lo que tú hayas escuchado, porque la conciencia es un banco de datos. La conciencia no tiene allí esa como capacidad de decir, uy, no, esto es malo, no, esto yo no lo hago. O esto es bueno, entonces voy a hacerlo. No, es según lo que nos hayan enseñado en el ambiente que nos hayamos criado culturalmente, socialmente, que aprendimos. Y nuestra conciencia, ¿cómo estaba? Muy bien
educada? No. A lo malo le llamábamos bueno. Y a lo bueno le llamábamos malo. Yo recuerdo que en esas convicciones que el Señor me dio a muchas amiguitas o niñas que querían ser amigas mías, porque yo no fui amiguera, yo era como muy exigente. Yo les veía algo y yo decía, eso no me gusta. Si era muy peleona, uy, no, de lejitos. Bueno, el rechazo. Ahí viene, me hace caer en cuenta el Espíritu de Dios que eso formaba parte del rechazo que yo tenía, ¿cierto? También rechazaba a otros. Eso es una cadena, hermanos, terrible. Pero yo era así, entonces yo fui de muy pocas amigas. Y entonces, ¿por qué? Por esas convicciones pues, que el Señor allí me dio. Y entre todas cosas, pues bueno, la conciencia fue adquiriendo a través de las experiencias, hermanos, pues mala información. No teníamos una conciencia bien educada. Ya en el Señor es que entonces a usted y a mí nos toca reeducar la conciencia. Pero mire que uno llega al Señor y sigue como la conciencia recibiendo esas informaciones malas, porque yo recuerdo que nos enseñaban, pues no voy a decir que de mala voluntad, no, yo lo entendí, no entendían de pronto en ese tiempo bien lo que el Señor enseñaba, pero nos enseñaban cosas muy erradas. Todo era del diablo. Yo ahora días, hablando con una profesional, ella me preguntaba, ¿usted es cristiana? Y yo le decía, sí, yo soy pastora. Yo conozco el evangelio, mis padres son, desde niña conocí el evangelio, mis padres son cristianos, pero yo me alejé, ya cuando yo crecí, yo ya no quise saber nada del evangelio. Yo ya sé por qué eso, ¿no? Pero yo le dije, ¿y por qué? No, porque mis padres, yo les preguntaba algo, iba a hacer algo y eso era del diablo. Y todo era del diablo, entonces a mí yo dije, uy, no, qué aburridor uno ser evangélico. Entonces mire tan delicado que es esta parte, ¿no? De la conciencia. Que iban a ver televisión, que usted no puede ver televisión porque eso es el cajón del diablo. No sé si aquí alguien llegó a escuchar eso. Que quería estudiar, ir a la universidad, no, usted no puede ir por ahí porque se contamina. Entonces el estudio era malo. Es que allá se contaminan, entonces no les daban estudio a los hijos. Entonces los profesionales, las personas estudiosas eran los hijos de los impíos, porque los cristianos decían que no se podía. Ahora usted ir a tener dinero, una buena posición, de ser de un buen estrato, no, eso era también del diablo. El dinero era del diablo, porque el dinero corrompía y que no sé qué, y eso le sacan a uno un poco de cuentos. O sea, que era una iglesia pobre, tanto de mente, hermanos, como hablando allí literalmente, porque si el dinero era del diablo, pues tenían que vivir pobres. Y por eso es que uno veía también la estructura de las iglesias cristianas, que en ese tiempo, por eso se le llamaban iglesias de garaje. Ahora que recuerdo, yo vi en el barrio donde yo viví, se reunían y eso era un garaje ahí, y eso casi ni cabían. Y ahí me encantaba ir allá, pero a cantar, porque me gustaban mucho las alabanzas. Pero yo no entendía nada, ¿no? Yo no me quedaba ahí recibiendo, imagino que solo me gustaba como ir a cantar. Y todas eran chiquitas. Yo no llegué a conocer una iglesia cristiana en ese tiempo, joven, bonita. Y uno dijera, uy, ve esa iglesia tan grande, tan bonita como ahora se ve, ¿no? No, porque como todo el dinero era del diablo, entonces, claro, eso es una ruina tremenda. Entonces, ¿eso era cierto? No, ¿cierto? Porque el dinero no tiene identidad. ¿Quién es el malo? El hombre, que le da un mal uso al dinero, pero el dinero no tiene identidad, ni es bueno ni es malo. Eso depende del uso que uno le dé. El televisor depende del uso que usted le dé. Que presentan cosas malas, sí. Ahora vemos que a unos muñequitos, que los dibujos animados que son para los niños, uno ve cómo el diablo allí se ha metido también. Que ya uno no puede dejar un niño sentado al pie del televisor. Sí, vaya mía, tome el control, vaya, vea televisión.
porque hay unos muñecos, hermanos, diabólicos. Pero uno no puede decirle al niño, no, porque eso es del diablo. No, venga, hijo, eso que te estás viendo allí, mira, ves que está pasando allí magia y todo eso, bueno, explicarle, no, eso no, eso pertenece allá al reino de las tinieblas, eso no es de papito Dios. Enseñarles. Venga, más bien este programa, siéntese con ellos, mire el programa, qué contenido tiene. Ah, bueno, yo lo puedo dejar ver. Y lo mismo para uno, si uno no sabe escoger, termina con la mente contaminada. Y la conciencia allí se va corrompiendo cada día más. Ahora en la vida en pareja sí que habían hermanos, sí que nos habían enseñado cosas erradas. No, que eso era pecado, prender la luz cuando se fuera a tener una relación sexual allí. No, eso mejor dicho, eso era el diablo. No se le va a ocurrir allí prender la luz. Y no, y mire ese pastora, ese marido mío me salió mal así, ¿cómo le parece? Un poco de cosas, hermano, que uno dice, uno dice, ay Dios mío, todo eso le enseñaban a uno y por eso muchos hogares se acabaron, hermanos, porque habían sido los hijos de Dios mal enseñados. Todo era él. No, hermana, usted no se puede ir a poner ¿cómo así que usted va a poner un baby doll allí y usted va a insinuársele a su esposo? No, eso es pecado, eso es del diablo. Entonces, ¿a quién más? ¿Sí o no? Y mira esa entrada, eso era una entrada para el diablo feliz. No, claro, porque ese varón ya con todo, como todo era del diablo, entonces salía y se iba y buscaba a una hija del diablo por allá que sí le daba gusto en todo. Y así, hermano, tantas cosas que uno dice, uy, Dios mío, el Señor sí nos rescató, nos guardó de muchas cosas, de tantas malas enseñanzas. Ahora en la crianza de los hijos, ahora los padres, o en ese tiempo sobre todo, no se instruían en la palabra del Señor, sino que siguieron criando a sus hijos como les pareció o como a ellos los criaron. Aunque no le haya gustado la crianza que le dieron sus padres, cuando ellos tenían hijos, entonces seguían criando a los hijos igualito o peor. Yo recuerdo, en un pariente también que yo podría decir que aborrecía a su papá por todo el maltrato que le dio en su crianza. Y de verdad contaba, y eran, o los hermanos sobre todo, porque él no lo contaba, pero sí sus hermanos allí que se criaban mayores, no, él era el mayor, entonces los que le seguían, pero que veían, contaban la manera como el papá lo maltrataba, lo amarraba, lo colgaba y lo cogía al látigo. Entonces, claro, ese niño se fue llenando, fue creciendo con un odio por ese papá y sabe que claro, el enemigo aprovecha todo eso para ponerles allí en su mente, espera y verá que yo crezca. He escuchado testimonios de ya adultos y dicen, no, yo el maltrato, me maltrataba tanto mi papá que yo no anhelaba sino, o la mamá, yo no anhelaba sino crecer para vengarme. Y lo único que pensaban después de un castigo de esos tan crueles era, espere, si era que yo crezca, me la va a pagar. Y mire que en uno de los lugares que nosotros estuvimos pastoreando, en el Espíritu de Dios me trae ese ejemplo, hay una hermana. Bueno, esa hermana le pasó esto, ella fue maltratada por su papá. Le tocó un padre irresponsable, un padre malo, un mal padre que la maltrató. Y entonces ese hombre llegó allá a la vejez, bueno, ella ya llegó a los pies de Cristo, por ahí inició una sanidad interior como muchos hacen, inician pero no terminan, se sienten medio mejor y ya ahí lo dejan. Bueno, ese fue el caso de ella. Bueno, y un día no sé por qué, no recuerdo bien por qué el papá fue a dar allá a la mano de ella, como que no había quien lo cuidara. Ya estaba anciano y estaba postrado.
no se podía ni bañar él mismo. ¿Y sabe qué hizo esa hermana? Hermano, comenzó a maltratar a ese papá. Lo sacaba para el patio y cogía una manguera y la conectaba y hermano, eso se la ponía y le decía cosas. ¿Te acordás de lo que vos me hacías cuando yo era pequeña? Mire lo importante que es tener el alma sana. Porque así diga que son cristianos, que ya conocieron la verdad, hermanos, si esa alma no está sana, eso hay una puerta abierta para el diablo y el diablo le pone allí venganza. Y eso es lo que ella hizo, vengarse allí de su papá. Bueno, gracias a Dios nos dimos cuenta, a mi esposo allí lo llamaron, alguien le contó, un vecino, fue y lo buscó y le contó lo que estaba sucediendo allá. Y eso, y ahí mismo dicen, y eso que ella viene aquí, y eso que ella es que evangélica. Y mire que cómo maltrata al papá. Bueno, ya a mi esposo le tocó hacer allí llamarla y bueno, hablar con ella. Pero mire lo delicado que es el alma. El alma es algo bien delicado. Entonces, mis amados hermanos, bueno, ya se me terminó el tiempo, iba a empezar allí a continuar con lo del alma. En el alma, bueno, vamos a ver las funciones y para el próximo ayuno entonces vamos a ver cada una de estas partes. En el alma de las funciones están los pensamientos. Los pensamientos también es algo, hermanos, la mente, algo bien delicado, ¿no? Que el enemigo usa mucho para enviar dardos, para poner cosas en la mente contrarias a la palabra de Dios. Entonces vamos a ver, a estudiar la parte de la mente, que también, al igual que la conciencia, debe ser renovada. ¿Cómo renovamos la conciencia? Pues a través de la palabra de Dios, ya con las buenas enseñanzas que recibimos a través de nuestro Señor. Y los pensamientos igual, ¿cómo lo vamos a renovar? A través de la palabra de Dios. ¿Y allí hay dificultades en la mente, en el pensamiento? Está el orgullo. También tenemos allí en la parte del alma las emociones. Hay cristianos que todavía son emocionalistas. Entonces, esta parte de las emociones también vamos a estarla viendo. Las emociones, mis amados hermanos, también necesitan sanidad, al igual que la mente. Necesitamos una mente sana, una mente libre. Amén. Y también está la voluntad. Entonces, también se compone de 3 funciones que son el pensamiento, las emociones y la voluntad. Estos están en el alma. Entonces, esto lo vamos a ver, hermanos, el primer sábado de abril. Ya es en abril, ¿no? Entramos, estamos en primero. Uy, Dios mío, este año va rapidísimo. Entonces, de mayo, ¿cierto? Bueno, entonces el primer sábado de mayo, que creo que es el 4, si no me equivoco, también entonces vamos a estar aquí. Invite a otras personas, háblale a sus hermanos. ¿Ustedes sí han aprendido o no? Hoy sí, porque si no, más bien no sigo. Sí, lo importante, mis amados hermanos, es que ustedes entiendan, que ustedes aprendan y que pongan por obra lo aprendido. Amén. Háblele a sus hermanitos que no vienen, anímelo, diga, yo estoy viniendo y eso, mejor yo he aprendido esto, aquello. Qué bueno que usted también viniera. Porque, hermanos, con un tema tan importante como esto, que como les decía la vez pasada, esto es de vida o muerte. El Señor nos dio a escoger, o escoges la bendición o la maldición. Y para vivir bien y para vivir, hermanos, en libertad y gozarnos, deleitarnos en lo que el Señor nos ha dado y ha ganado para nosotros, hermanos, necesitamos tener un alma sana. Un alma sana. ¿Cuántos quieren vivir, hermanos, en esa libertad? Claro, y poder gozar de esa herencia que el Señor nos dejó, ¿cierto? Entonces todos vamos, hermanos, a disponernos a aprender, animemos a los que no vienen para que vengan, amén.